inicio ya en la actividad en vivo por el canal YouTube de Funglode, así que les doy a todos una muy cordial bienvenida. Es un placer para mí abrir este conversatorio, este encuentro virtual sobre la poesía dominicana en el espejo de la lengua francesa. Como cada año, Funglode, a través de su Centro de Estudios de la Francofonía, participa en las celebraciones de la francofonía en la República Dominicana. Por segunda ocasión, decidimos en el 2021 celebrar la francofonía a través del arte, los lenguajes literarios y plásticos interpretados por artistas contemporáneos nacionales, con la curaduría de la señora Delia Blanco. Celebramos entonces a 9 poetas dominicanos a partir de la antología bilingüe francés y español, publicada por la editora francesa Le Temps des Cerises en el año 2000. Así, cada artista fue invitado a interpretar uno de los poemas de esta publicación mediante la creación de 2 obras de pinturas que están expuestas en la Galería de Arte de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, y con una exposición virtual disponible desde el viernes 19 de marzo por el canal YouTube de Funglode, que todos pueden ir a visualizar. En esta ocasión participaron los artistas Wilson Abreu, Elvis Aviles, Leonardo Durán, Lucía Méndez, José Pelletier, Iris Pérez, Cristóbal Rodríguez, Ambiorix Saldaña y José Sejó, con la curaduría de Delia Blanco. En un segundo tiempo, la exposición colectiva Poéticas Pictóricas nos llama también a un intercambio entre autores de pinturas y de poesía. Y es por eso que estamos reunidos en esta mañana, en torno al tema del encuentro virtual, la poesía dominicana en el espejo de la lengua francesa, interpretación pictórica de la imagen poética. En esta ocasión agradecemos muy sinceramente a la participación de 4 artistas, Lucía Méndez, Leonardo Durán, José Sejo y José Pelletier, y también la participación muy destacada del poeta Basilio Bellar, ensayista, poeta, crítico literario dominicano, doctor en filosofía, Premio Nacional de Poesía y miembro correspondiente de la Academia Dominicana de la Lengua. Agradecemos a todos su participación y vamos a abrir la conversación ya con la presentación e introducción de la señora Delia Blanco, embajadora de la francofonía adscrita al MIREX, también crítica de literatura y de arte y especialista sobre el Caribe, que nos va a dar unas palabras y lanzar este conversatorio que esperemos que todos disfruten y podamos entonces celebrar en conjunto la francofonía en la República Dominicana. Muchas gracias y paso entonces la palabra a Delia. Sí, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias a la Fundación Global Democracia y Desarrollo por haber siempre respondido a nuestro llamado a través del Centro de los Estudios de la Civilización Francesa y de la Francofonía en proyectos culturales y visuales que ya estamos marcando una tradición con el tiempo. Hoy es un placer para mí poder reunir a estos 4 artistas como ejes fundamentales de aquellos 9 que participaron en esta exhibición y agradecer la presencia del amigo y poeta Basilio Bellar, que estará aquí como duende del verbo en este atrevimiento gráfico y visual. Esta exhibición curada no es un propósito en el aire, responde a una tradición, la tradición, la imagen, cómo el verbo transmite imagen. Y eso desde los tiempos y sobre todo desde las transvanguardias de este siglo XX ha marcado nuestro continente, no solamente con los grandes artistas y grabadistas mexicanos, pero también con uno de los padres
de la interpretación grabada del poema, que ha sido Wilfredo Lam, que hizo Francofonía antes del tiempo con Césaire, cuando ilustrara Cuaderno de un retorno al país natal. Entonces, este propósito es abrir visualmente el diálogo inacabado entre el trazo y la palabra. Para ello, tenemos aquí hoy a Basilio Belliard, quien dentro de esta exhibición ha invitado, ha sugerido y suscitado el interés de interpretación gráfica al artista presente Leonardo Durán. Pero también tenemos a José Pelletier, que interpretó a Tony Raful. Tenemos también a Isis Pérez, que interpretó a Cabrera. Y tenemos también a Lucía Méndez, que interpretó a nuestro querido y recordado Alexis Gómez Rosa. Con ustedes, Delia Blanco, aquí siempre en Francofonía y abriendo la palabra con el poeta Basilio Belliard, quien nos va a donar y nos va a ofrecer la impresión que él ha tenido al darle la vista a esta exhibición. Con nosotros, Basilio Belliard. Muy buenos días, Delia Blanco. Muchas gracias por darme la oportunidad de compartir esta maravillosa experiencia esta mañana en Santo Domingo. Gracias a la Fundación Global Democracia y Desarrollo y al Centro de Estudios de la Francofonía, que con tanta pasión tú diriges y coordinas, y que ha tenido el tino y quizá la gentileza de incluir textos míos poéticos para que el gran amigo y pintor Leonardo Durán se inspirara y trabajara algunos grabados en función de la impresión que le causaron algunos poemas y algunas imágenes verbales. Como poeta traté de plasmar en esos textos. Esa tradición de fundir poesía, imagen gráfica y digamos, imágenes verbales, tiene una larga tradición y se remonta al maridaje que siempre ha existido entre los poetas y los pintores, y que durante las vanguardias, especialmente durante el dadaísmo, el futurismo, el surrealismo y otras vanguardias y posvanguardias, logró una mayor conjunción. Y de ahí que muchos pintores trabajaran la poesía de muchos poetas que fueron compañeros de viaje, generacionales o también literarios en el tiempo. Y también, por otro lado, para muchos poetas, la tradición pictórica ha tenido una gran inspiración. Todos sabemos que, por ejemplo, durante el romanticismo, William Blake fue un poeta y también fue un gran pintor, y plasmó la estética romántica a nivel visual y a nivel verbal o poético. Y así también muchos grandes poetas también fueron grandes pintores en muchos casos. Tenemos, por ejemplo, a Rafael Alberti, que fue un gran dibujante, pero sobre todo fue un gran pintor. Y también Lorca. Lorca, dentro de esa misma generación del 27. Y en República Dominicana también la poesía sorprendida, hubo algunos casos de Jaime Colson, claro, que pintor y poeta, Gilberto Hernández Ortega, que publicó un libro de poesía, Juan Maggi aquí, para hablar de generaciones más recientes, Hilario Olivo, que cultiva haiku, y muchos pintores que no han publicado libros, pero que sabemos que han hecho, que escriben, es fotógrafo. Basilio, sabemos que tú has podido visitar la exposición, sí, y quisiéramos aterrizar, ya que hemos iniciado contigo, en Leonardo Durán, quien nos va a comentar, ¿verdad?, la interpretación que hiciera de tu poema, Tu cuerpo escribe amor. Nosotros tenemos ya con Delia varios años haciendo interpretaciones personales
es decir, tratando de que no se copie ningún poema, sino que hacer interpretaciones. Aquí en esta obra yo trato de interpretar esas imágenes que trata Basilio, que son esos perfiles, esa sombra de mujeres. Entonces, de llevarla a la plástica y interpretar eso, esa metáfora que trata Basilio. Al principio hay que releer muchas veces el poema y penetrarse. Después que se penetra dentro de uno, salen esas imágenes compartidas y ahí tenemos la belleza de esos dos trabajos que interpretamos sobre ese poema de Basilio Belian. Sí, Leonardo, ¿nos estás oyendo? Sí, sí. Leonardo justamente trabajó mucho el efecto del cuerpo con un fondo sumamente insólito de sombra en el fondo, para que ustedes entiendan la inspiración que le dio ese color de fondo, como piel iluminada de ti, la noche mata en tu cuerpo. Viva la sombra, vuelve la tarde a tu cuerpo donde te miras encendida. Quiero decir con esto, desde la perspectiva crítica, ¿verdad?, que él utilizó un fondo como referencia a la piel. ¿Me equivoco, Durán? No, sí, exactamente. Sí. Y los azules, varios grises para uno penetrarse en esa piel de esa mujer y vivir ese instante, como lo vivió el poeta. Perfecto. Entonces, como ustedes saben, la luz, la cromática, la línea, el movimiento son elementos sumamente importantes. Y aquí tenemos también a José Cejo, que no veo en mi pantalla, espero que esté con nosotros. José Cejo. Estamos aquí. Sí, quien interpretó, ¿verdad?, a José Mármol. Y José Cejo lo tenemos aquí, ustedes pueden ver en el fondo, ¿verdad?, de su foto, los colores y las formas que lo animan. ¿Podrías tú, Cejo, abundar en la forma que encontraste en el poema de Mármol? Sí, precisamente el poema de José Mármol, un coetáneo, igual que Basilio, de esas peñas y esos encuentros poéticos. El poema se llama Cuando duermes, cuando mueres. Es un poema que es bastante fluido, está retórico de imágenes que son muy evidentes para uno poder capturarla y hacer un resumen. Yo me inspiré en mi pintura precisamente con el formato 40 por 40 pulgadas, un formato cuadrado un poquito difícil para componer. Sin embargo, yo me fui con uno de mis artistas favoritos, porque aquí se hablaba de una mesa con un estilo específico en el poema, entonces me voy a George Braque. Me encantan los trabajos de George Braque, sobre todo esos bodegones, y ahí comencé yo a armar ese rompecabezas de ese poema con tantas imágenes que tuve que repartirla entre esas dos mesas que fui creando. El poema es tan fluido que resalta lo que dice una Biblia, un candelabro, y es tan rápido el movimiento y la cadencia de ese poema que así quise también trabajar con el fondo, con la atmósfera que rodeaba esa mesa, con una ventana, con una luz de ventana que entraba y unos pisos victorianos, porque como que se remontaban a esas épocas, a esas viejas casonas, a esas casas de nuestras tías y abuelas. Me encantó y yo creo que se lograron unos trabajos muy interesantes en base a este poema. Hay bien, una parte... Cejo, sí. Mira, tu poema creo que lo tiene Claire, ¿verdad, Claire? Sí, yo lo tengo aquí también. Sí. ¿Lo tienes tú, Cejo, ahí? Sí, habla de la mesa, sí. Sí, aquí se habla de, rápidamente, un radio añejo, una lámpara de gas,
hay dos Biblias, hay un libro del Tao. Cuando habla de la mesa, dice, o sea, la mesa celta, una mesa con un estilo totalmente diferente a la mesa que uno conoce, y yo pienso que también aquí se habla de la hora de Angelus y tantas imágenes de la memoria palpando con su olfato lejanas sensaciones, el chorro de agua o los picos del pecho y las rodillas. Todo eso me fue llevando a hacer esa composición y a ir repartiendo esos símbolos equitativamente. Bien, muchísimas gracias, Sejo. Y ahora quisiera yo, ¿verdad? Que Claire hizo una selección de 2 poemas, ¿verdad? Entonces, voy a invitar a Claire para que nos interprete y cruce las 2 lenguas, porque también se trata, y quiero recordar que se trata de una poética compartida entre 2 lenguas. ¿Ok, Claire? Moi, celui de Lille. Sí, sí. Que es el poema Yo, el de la isla, que interpretó Iris Pérez. Okay. Exacto, de Fernando Cabrera, interpretado por Iris Pérez. Yo, el de la isla. Yo, el de la isla, y todo continente es isla. Después de fundar sobre duras piedras mi casa, en esta frívora ciudad de nadie, hoy huyo de mi imagen como del abismo. Moi, celui de l'île. Moi, celui de l'île, et tout continent est île, après avoir fondé ma maison sur de dures pierres, en cette frivole ville de nulle part, aujourd'hui, je fuis mon image comme l'abîme. No soporto las 1001 interrogantes en la barbilla, ni ese augurio agreste posado en los ojos del que se sabe ausente, radicalmente solo, desahuciado entre hilachas de absurdos presentes, de obstinado fluir hacia el pasado. Je ne supporte pas les 1001 mentons interrogateurs, ni cet augure inculte posé dans les yeux de celui qui se sait absent, radicalement seul, désillusionné entre les haillons de présents absurdes, coulant obstinément vers le passé. Iris Pérez evoca esa imagen de un personaje en su yola, ¿verdad? Y con esos azules y con esos trazos. Entonces, quería yo que, por ejemplo, Beliar, tú has visto la exhibición, ¿verdad? Sí. En su conjunto. Me gustaría que tú, al haber oído lo que evocó Claire del poema de Iris Pérez, que nos apreciaras el trabajo de Iris desde tu perspectiva de poeta. Iris Pérez tiene una línea, ¿no? Una poética visual que todos conocemos, que un poco recupera la tradición de la pintura naif, pero en este caso ya se inspiró en ese poema que tiene una temática que la obligó a ella a variar su estilo y a variar su temática y su lenguaje. De modo que en su pintura se puede apreciar las imágenes verbales, el mundo literario, poético, de un poeta de una sensibilidad más moderna, de un poeta de una sensibilidad urbana, cuya imaginación está muy vinculada a la nostalgia, al desarraigo y a la soledad. Entonces, me pareció muy importante que tus palabras, Beliar, porque justamente hablas de esa nostalgia, de esa soledad, de esa también pérdida de suelo. Y da la circunstancia que Iris optó por un poema y por un autor que comparte con ella esos personajes distantes, distraídos, que la misma Iris tiene, personajes aquí y allá, ¿ok? Y que ella obviamente ha sabido plasmar en sus pinturas casi como una identificación primero sentimental llevada después a la ejecutoria. Sí. Y como de imagen y de poesía seguimos hablando,
nosotros no podíamos evocar este evento y esta trascendencia sin tomar en cuenta a nuestro hermano perdido, quien falleciera el año pasado, Alexis Gómez Rosa. Alexis Gómez Rosa, que realmente ha nutrido una poesía contemporánea, postmoderna, extraordinaria, un hombre de la palabra, y queremos entonces que Lucía Méndez, quien interpretó su obra, nos hable del proceso que tuvo como un oscuro botellón de vino. Y realmente homenaje obliga y recuerdo obliga a Alexis, pero también a Javier Adrián. Los dos se nos Adrián fueron. Javier. Sí, Adrián Javier. Dos que estaban en esta antología y que se nos fueron. Lucía, por favor, ¿puedes evocarnos tu trabajo interpretativo? Sí, claro que sí. Bueno, para mí fue una buena experiencia, porque es bien sabido que todo el creador, el artista visual, toma muchas veces de lo que investiga y de lo que lee para luego hacer un filtro en su persona y realizar una obra. Fue un buen ejercicio porque el mismo poeta no lo conocía, pero sin embargo sí me sirvió bastante para poder realizar el trabajo a partir de lo escrito. Lo que me llamó la atención de la poesía de Alexis Rosa es que no la vi disfrazada, la vi realista. O sea, vi que era realmente un poema desnudo en la realidad, digamos así. Y aunque yo entiendo que para mí es un poco difícil crear imágenes a partir de lo que él escribió, quise interpretar más bien a partir de lo que él sintió al escribir el poeta, o por lo menos lo que yo percibí. Entonces, desde esa visión, pues no interpreté simplemente, como dije, lo que decía el poema como un oscuro botellón de vino, sino que quise hacerlo mío y llevarlo a mi lenguaje, digámoslo de esa forma. Y efectivamente, Lucía, se ve en tu obra, que verán con el tiempo, se ve en tu obra esos colores malvas, esos colores que van hacia esa intimidad de la embriaguez y de la exaltación, que están en tus figuras, acostadas, perdidas en el equilibrio, asentadas, por no decir acostadas. Sí, correcto. Y es como decía, o sea, la obra, el poema me gustó mucho, no solamente, como dije, por la métrica y todo lo que lleva ya la formalidad misma del poema, sino también porque, como decía, vi que él no disfrazaba la realidad, era un poco doloroso y bastante desde el trabajo desde la introversión, que en eso coincidimos también. O sea, yo soy bastante introvertida en mi obra, no, aunque se percibe visualmente, pero en mi proceso creativo es bastante íntima, y él coincido con el poeta, lamentablemente ya ha ido de este mundo, en ese sentido. O sea que para mí fue una experiencia bastante enriquecedora, y a partir de su obra también me interesé más en lo que él ha escrito, y todavía estoy no solamente buscando en él, sino en otras fuentes a partir de ese ejercicio para crear también mi propia obra. O sea que... Sí, fíjese qué interesante, Basilio, lo que nos está diciendo Lucía. Es decir, que la poesía la lleva a investigar más en la obra gráfica y visual de su propia factura. Y para ti, Basilio, algo de Alexis, que quiero, porque me emocioné ahora con Alexis, me van a perdonar, porque quiero decir algo en relación a la lengua francesa y a la poética. Miren esta estrofa. Tardes larguísimas, medidas por bufandas y alcoholes, gris constitutivo de cuarteles que al pecho engendra tristeza soberana. Oigan bien,
soirs interminables, ponctués de masques et d'alcool gris propres aux casernes, qui fait naître dans la poitrine une tristesse souveraine. ¿Cómo yo me voy a abstraer de no pensar en Apollinaire y en Picasso? Máscaras y alcoholes, máscaras y alcoholes. Quería regalártelo, Basilio. Bueno, Apolinero tiene un libro que se llama Alcoholes. Exactamente. Escribió caligramas, o sea, que trabajó mucho la poesía visual. Exactamente. En Apolinero podemos nosotros ver cómo él representaba incluso la lluvia caer con los versos, o una paloma de palabras, que fue esa poesía cubista de Apolinero, influyó mucho en la poesía creacionista, en Huidobro y en muchos poetas del movimiento concretista brasileño, como por ejemplo los hermanos del Campo, Decio Piñatari. Los del campo. Y aquí en República Dominicana, Manuel Rueda, con el pluralismo, trabajaron mucho la poesía visual, las letras de colores, la inserción y el matrimonio entre la música y la poesía y la pintura. De modo que se ha trabajado, ha habido una tradición de esos lenguajes, de ese diálogo entre la pintura, la poesía e inclusive la música en la poesía de vanguardia. Y Cayo Claudio Espinal, por ejemplo, ha trabajado mucho en Banquetes de Aflicción, Utopía de los Vínculos y muchos otros poetas de ese movimiento que siguió a Rueda en los años 70. Bien. Mira, Claire, nos puedes, creo que tienes el poema Marea, espero que esta vez no me confunda. ¿Ok? ¿Ok? Vamos a darle este regalito a Beliar, que hizo una intervención. Yo sabía por qué lo convocábamos. ¿Ok? Bueno, gracias. Vamos. On le lit ensemble ou moi d'abord en français? Tu le lis d'abord en français? ¿Ça te va comme ça? Ok. Y en términos de imagen, guardamos para el final, ya que estamos hablando de tantas pluridisciplinaridades, el cine. También. Con Pelletier. Vamos arriba. Hola. Marais. Vamos ahora con Claire y después contigo, Pelletier. Ok. Ok. Marais. Mer d'hirondelle, quai, elle qui déchire l'été. Vent de pingouin, marée, l'aube comme les espèces dans les corps. Version de famille dans un estuaire particulier, semblable à l'eau. Vol en spirale, troupeau de rivière en vague matinale. Les Caraïbes 2 par 2, au ras de l'ouragan, l'éclair, même vol. Arc d'île, sur le tropique horizontal, mer des Caraïbes, histoire. Entonces, este poema de Beliar, que tiene una métrica muy concisa, una métrica estrófica muy concisa, y a mí no lo voy a descartar, la evidencia, lo que a mí me sugiere, es como un entremés entre Alberti y Lorca. Un entremés tropical entre Alberti y Lorca. Este poema pudiese escribirse en el mismo Cádiz, en el malecón de Cádiz, pero también en el malecón de Santo Domingo y en el de La Habana. Exacto. Porque el mar es mar, pero nos pone cuerpo con cuerpo. Así es. ¿Ok? Me acuerdo yo de haber encontrado a Alberti en su último encuentro con Neruda en la UNESCO. Y decía él, lo que tenemos los gaditanos es que el mar nos pone frente a frente. Fíjese el frente oceánico, Mediterráneo con el Atlántico, La Habana. Mer d'hirondelle, quai, elle qui déchire l'été. Vent de pingouin, marée, l'aube comme les espèces dans les corps. Version de famille dans un estuaire particulier, semblable à l'eau. Vol en spirale, troupeau de rivières en vague matinale. Les Caraïbes, 2 par 2, au ras de l'ouragan, l'éclair, même vol. Arc d'île, sur le tropique horizontal, mer des Caraïbes.
Histoire. Historia. Sí, entonces, histoire. Pero histoire, historia, es H minúscula. De lo que siempre decimos es que la historia con mayúscula no puede ser historia con mayúscula sin la multiplicidad de historias con minúscula. Entonces, si hemos hablado de todo el soporte de la multiculturalidad que nos abre la poesía y el arte en cuanto a los medios posibles de evocación de la imagen, hemos invitado en esta exhibición a darnos un cliché en blanco y negro de Marilyn Monroe, gracias al duende, al verbo, a la sensoriedad, a la umbría de Tony Raful, que pone su poema en una botella tirada al mar para que llegue a quien quiere encontrar una verdad. Marilyn Monroe, inolvidable movimiento cinematográfico, inolvidable figura femenina, mucho más de lo que muchos la pusieron. Tremendo homenaje. Le vamos a pedir a José Pelletier de hablarnos de esa experiencia. Buenas, saludos. Bueno, esa introducción que ustedes hicieron me viene perfecta, porque hablamos de la imagen del cine, la imagen que viene del cine. Como sabemos, una poesía puede estar construida de muchas imágenes, y esas imágenes dependen del tipo de sensación que evocan, ¿no? O sea que no podemos hablar de un solo tipo de imagen poética. Que a la vez la imagen poética se nutre de otros recursos literarios. Pero en el caso que nos ocupa, en el caso del poema Raful, hablamos de una imagen sinestésica, es decir, una imagen que evoca el movimiento per se, pero que al mismo tiempo está vinculada a la imagen que viene del cine. Entonces me permito leer esta pequeña frase donde él dice: no soy coleccionista de tus caprichos, mas bienvenidas sean tus poses. Ese simple fragmento ahí me dio a mí una multiplicidad de imágenes, pero quiero decirle que yo en lo personal, en lo profesional, por muchos años, había renegado pintar a Marilyn Monroe porque se encontraba una imagen muy cliché, o sea, en la forma que se ven. Pero sin embargo, cuando leo el poema y voy a la literatura de Raful, que es una imagen totalmente desconstruida, me permitió entonces tener una conexión mayor con el personaje, no el personaje cliché, sino el personaje poético, que es el que atrapa a Raful en la poesía. Y de ahí que fuera tan fluido esa creación de imagen múltiple. Pinté como 4 Marilyn Monroe, pero Marilyn desde el punto de vista de la sinestesia, del movimiento, de la silueta. Sí. Como dice el poema, le di bienvenida a esa pose, sí, que es la que también lo atrapa a él. Sí. Y cómo, claro, José, eso es, perdón, en tu trabajo lo que a mí realmente me fascinó es que esa pose de Marilyn Monroe, en ese gesto de piernas, con ese viento que le levanta casi el faldón, sí, es el que hace de esa Marilyn todo ese misterio, de todo ese erotismo, de un erotismo fantasioso, pero que además, con qué prudencia, con qué pudor, Tony Raful le rinde homenaje con lo que tú acabas de decir, de desconstruir ese cliché. Sigamos. Exacto. Bueno, precisamente
en la falda, en el movimiento, en la sensualidad, en la gestualidad que puede evocar la falda y el movimiento del artista, fue que me enfoqué. No en los rasgos que se conocen, de esa mirada seductora y encantadora, que lo es, pero ya es una imagen que está demasiado construida. Yo pienso que Marilyn, como personaje, ¿verdad?, hablaba más con las imágenes que con la palabra escrita. La imagen poética usa la palabra escrita para comunicar, para llevar una imagen al espectador, a la mente del espectador. Pero en el caso de Marilyn, es precisamente esa capacidad de buscar imágenes la que a mí me interesa y la que he visto que pudo Raful atrapar y darle un contexto nuevo, de construirla para darle una nueva corporalidad, artísticamente hablando. Sí, entonces, honestamente tampoco es por afecto y por amor, que todo el mundo sabe mi relación con Tony, pero a mí, que soy monroísta, no por el sistema económico político, no, sino por Marilyn, porque creo que Marilyn tiene una conectividad también con la francofonía muy interesante. Y es que ella fue la figura cinematográfica, ¿ok?, que tuvo una significancia en varias generaciones estadounidenses y en varias generaciones femeninas, como también la tuvo Brigitte Bardot, hasta que se volvió un poquito loca con los animales. Pero esas figuras, ¿verdad?, que han marcado generaciones. Marilyn, si bien es Marilyn de esas películas emblemáticas, es también la Marilyn patética, dramática, de su última película inacabada, The Misfits, con Clark Gable, ¿ok?, que es una Marilyn patética, ¿ok? Y aquí tenemos esto que es tan maravilloso. Dieu doit savoir combien de fois tu exerces et palpite et se défait le sourire, la tache noire effacée des mannequins, le manteau de Vison, le groom qui s'excuse de te parler de si près, le profil dessiné dans les magazines, la dernière histoire d'amour qui n'est jamais la dernière. La sonrisa, sabrá Dios cuántas veces ejercida, que palpita y se deshace, la oscura mancha despejada en vestidores, el abrigo de bisón, el botones que pide perdón por haberte mirado de tan cerca. Dígame. El botón que pide, sí, el pudor, la atracción de pudor. Cuando la gente cree que esas divas lo que traen es jocosidad, atrevimiento, vulgaridad, ese groom con ese pudor. Es decir, frente a esa figura de un erotismo púdico, y el adjetivo no va en contradicción con la palabra. Maestra, para finalizar, otra vez vuelvo al asunto de la sinestesia, de la sonrisa, cuántas veces se ejercita. Él evoca otra vez a la sensación de repetición y movimiento, o sea, estamos hablando de una imagen cinematográfica también ahí. Claro, totalmente. Y claro, la obra de Sejo, digo de Pelletier, en blanco y negro, está evocada, y yo aquí quisiera dejar algo como abierto, Claire, no sé qué piensas. La exhibición está en la galería, ¿verdad? Y en la Galería de Arte de la Fundación, bueno, okay, aunque no esté abierta al público por las restricciones sanitarias. ¿Qué tú crees? Si pudiéramos pensar la idea que después de la Semana Santa, una visita guiada, hacer visitas, una visita guiada, con visitas con cita tomada prealable, ¿verdad? Claro. De que no sean más de 7 personas. Y uno ir podríamos hablar con, ¿verdad? Y uno ir contestando. La dirección, a ver si podríamos con un número bien controlado de personas y todas las medidas de seguridad. Claro, según calendario, y podríamos decir que podemos hacer como
unas 9 visitas y que cada vez que el artista pueda, uno de ellos esté presente, ¿ok? Así, eso sería muy interesante. Ok. Sí, Una visita guiada. Una visita Una visita guiada. guiada. Ok. Y con el poeta aquí también. Entonces, Claire, est-ce que tu as quelque chose de spécifique là ou je t'annonce pour la J'ai peut-être deux questions intéressantes. Vamos a pasar al español, disculpa. Sí. Que dos preguntas eventualmente a los artistas presentes que es del público que nos mandaron ahí por escrito. Digamos que vemos ahí en todo lo que hablaron la conexión muy presente y sensible entre la escritura y la expresión artística. Y descubrimos también de que el poeta Basilio Belial también es artista gráfico. Artista. Entonces, una pregunta interesante sería saber si los pintores también han tenido en algún momento el deseo de escribir poesía. Y también otra pregunta interesante es la de saber si fue la primera vez, si las obras que tenemos en la Galería de Arte de Funglode son como óperas primas, si fue la primera vez que interpretaron poesía o no, o si les despertó la ganas de seguir interpretando poesía y tal vez también poesía francesa, porque estamos hablando ahí de poesía dominicana que ha sido traducida al español y hay un intercambio muy interesante entre el francés y español y podríamos también pensar en una interpretación de poesía francesa traducida al español y proyectada artísticamente por los pintores que tenemos ahí presentes dominicanos. Así que si algunos quieren opinar sobre estos... Sí, Leonardo Durán, tú puedes opinar sobre todos los procesos que hemos abierto, que hemos abierto en cuanto a eso. Sí, sí. Concentrándote bien, en las etapas que hemos visto. Sí. Primero es muy interesante y es un reto que no todo el mundo da el trabajo final. Por eso si tú observas la selección de artistas que tú has hecho para interpretar a cada poeta, tú has hecho una investigación primero, el estilo que de cada quien, lo que coincidimos a veces en imágenes con los poetas. Sí. Entonces se ha ido haciendo una depuración. Pues se ha empezado con muchos artistas, muchos no concluyen, pero todo lo que hemos trabajado en el taller ya por 4 años, la pandemia fue la que nos agarró con esta actividad y ya estaba lista completamente, pero es una experiencia muy buena porque ya nosotros hemos interpretado a varios poetas. Y escritores, a Maryse Condé. Sí, a María Condé. Tenemos también lo primero que trabajamos con la francofonía, donde participaron muchísimos artistas con técnica diferente y una de grabado. Hicimos una de grabado completamente, que todos los artistas hicieron grabado. Hasta Amable Telling, que no había incursionado en el grabado, hizo una pieza bellísima. Y ha sido, yo creo que la interpretación ha sido muy buena. Sí. Ahora, a mí me gustaría, cuando pase esta pandemia, una convivencia entre los artistas y los poetas en el taller. Sí. Sí, como el taller mío, que tiene mucho espacio en la universidad, yo tengo 90 metros cuadrados, podríamos hacer un intercambio que los poetas y los artistas, los poetas vean los artistas trabajando, aunque muchos ya como Basilio tienen experiencia, porque Basilio tiene muchos amigos artistas y siempre visita los talleres de los artistas, es decir que él es... soy de la facultad, conozco tu taller. Bueno, yo quiero precisar algo aquí, y es que si bien se hizo en el taller, fue con todo el apoyo de la Facultad de Artes. Exacto.
Es decir, fue en el taller, pero fue un proyecto con la Universidad Autónoma de Santo Domingo en su Facultad de Artes, siendo esa primera experiencia de grabados lo que al conjunto de artistas aquí presentes abrió esa perspectiva. Y debo también recordar que la Fundación Global integró el proyecto de Maryse Condé cuando Maryse Condé tuvo el Premio Nobel de Literatura en el 2018 y que celebramos a Maryse Condé en su obra de ficción, en su novela Yo, Tituba, Bruja Negra de Salem. Una exposición que inició el Centro de la Francofonía en su celebración de la francofonía en la galería y que hemos podido llevar como soporte a la Feria del Libro en la Embajada de Francia. Es decir, sí, en el año 2019 fue. Sí. Sí. Es decir, que tenemos desde el Centro de la Francofonía una motivación y un interés compartido con estos temas y nobleza obliga de la democracia participativa. No estaremos aquí tampoco para soslayar la participación que tuvimos con la celebración de la obra de Don Juan Bosch en la Capilla de los Remedios, ¿ok? Auspiciada por el Ministerio de Cultura de entonces, que fue una celebración maravillosa con trabajos inolvidables. Con esto quiero decir que los artistas aquí presentes, Claire, con los artistas aquí presentes, tenemos un patrimonio visual que desde los inicios tenemos con qué y por qué con el tiempo, amigos artistas aquí presentes, llevar una colectiva que integren todos los años en la diversidad de la incidencia que ha constituido este ejercicio. Porque las obras hay y obras están en su variación de propósito con la escritura y su variación de propósito con la institucionalidad. Por eso es que en un evento como esto, estos eventos solo pueden ser posibles con aquellos que creen en esos proyectos sencillos, amenos, pero desafiantes. Entonces, lo que agradecemos en todo esto es la diversidad de medios y de institucionalidad. Y lo que quiero decir aquí, algo importante para que Claire lo tome en cuenta para el Centro de la Francofonía, y es que así como lo estamos haciendo virtualmente, ¿quién nos dice que un día no hagamos un cataloguito razonado? ¿Verdad? De lo que estamos haciendo con la lengua francesa, con la imagen dominicana, ¿verdad? Y quién sabe, porque soñar no quita vacuna, la refuerza. Sí, digamos que a pesar de las dificultades que Claro. se han podido encontrar en el año pasado y tuvimos que postergar el lanzamiento de esta exposición Poéticas Pictóricas, de una cierta forma fue también la oportunidad de hacerlo en forma virtual. Y ahora está disponible esta grabación de unos 20 minutos en la cual se pueden apreciar todas las obras de los 9 artistas que conforman el grupo de artistas que colaboraron. Claro. Y eso es un material que queda disponible para todos, al alcance de todos en el canal de YouTube de Funglode.
Y eso vamos a decir que es el punto positivo también de esta experiencia, aunque estoy sumamente de acuerdo con la propuesta de organizar visitas en pequeños grupos en la presencia de cada vez de un artista. Sería también bien interesante para algunos estudiantes o personas ligadas al mundo del arte y que quieran venir a apreciar en vivo, en directo, las obras. Así que creo que hemos hecho un buen trabajo, continuando, como Delia decía, desde el 2019, esta primera experiencia de trabajo artístico a partir de la obra de Maryse Condé, y esta reflexión entre el lenguaje francés, español y el lenguaje artístico y poético, realmente me parece muy interesante y agradecemos todo el trabajo de Delia en eso, y obviamente la participación de los artistas, que sin ellos no habría exposición. Así que muchas gracias realmente a todos y especialmente a ustedes cuatro que encontraron el tiempo de participar en este pequeño espacio, y al poeta Basilio Bellar por Muchas gracias. Sí, A la hora. yo quiero decir algo importante. Yo quiero rendir homenaje al conjunto de los poetas también, Sí. que han hecho posible hace 20 años la traducción de sus obras, y que al agradecerle a ellos, quiero agradecer a José Rafael La Antigua. Claro. Porque nada de esto es posible si no encontramos personas por el camino que se convencen no por el producto, sino con el sentimiento. Porque es el sentimiento que lleva al producto cultural. Y quiero agradecer ampliamente a José Rafael La Antigua, en aquel año siendo el director de la Feria del Libro, que permitió que, siendo Francia el país invitado, y estamos en francofonía, y hay que decirle, hiciera posible esta publicación, que todavía 20 años después nos es no útil, sino necesaria. Gracias a todos ustedes, y quiero aquí matizar algo muy importante, agradecer a Claire Guignan, directora del Centro de la Francofonía. Yo soy una coordinadora y una colaboradora entusiasta. ¿Ok? Entonces, agradecer, y no me voy a quedar con los pelos en la lengua, porque no es mi temperamento, mi carácter. Quiero agradecer muy personalmente, y no con emoción disfrazada, al amigo del arte, de la cultura, del pensamiento, mi amigo Leonel Fernández, que cree en la cultura, que cree en los atrevimientos y que siempre está alegre cuando de proyectos se trata. Y quiero agradecer a todos que han participado en estos proyectos, que lo han hecho visible. Juan Bosch, gracias a Selman. Este libro, gracias a La Antigua. ¿Por qué? ¿Por qué? Muy sencillo. Los imaginarios son libres. Gracias. Bueno, Gracias. pues agradecemos a todos y también al Centro de Estudio de la Cultura de la Fundación, que nos apoyó en este evento y coorganizó la exposición Poéticas Pictóricas en la Fundación. Y nada, los invitamos a que sigan difundiendo también el video de la exposición para que un mayor público pueda visualizarlo en YouTube.